Dice la palabra de Dios, quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Dice su palabra: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tú eres alguien bien especial para Dios. No tomes en juego lo que Dios ha hecho en tu vida. No tomes en juego aquel que te llamó cuando muchos te soltaron. No tomes en juego aquel, mi hermano, mi hermana, aquel que te escogió de aquella oscuridad, de aquello que no valías, de no servías. Aquellos no creían en ti, pero hubo alguien que creyó en ti. ¿Te acuerdas cuando te menospreciaban? ¿Te acuerdas cuando decían que tú no ibas a ser nadie? Tal vez para los ojos humanos tú no ibas a ser alguien, pero para mis ojos tú eres algo especial. Para mi vida tú eres algo especial. Y me traía esa escritura, lo vil. Tal vez yo no vengo de una vida vil, pero vengo de una vida de menosprecio. Vengo de una vida donde la gente me menospreciaba. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, Él no me despreció como no te despreció a ti. Porque hay gente de este lugar que se siente menospreciada, aún conociéndome, porque no ha encontrado el verdadero significado de mi amor. Gente que piensa que no es nadie en este lugar, y yo lo puse en este lugar con un plan y un propósito. Dios te puso aquí con un plan y un propósito, iglesia. Tienes que encontrarlo, porque Dios te trajo aquí para hacer algo especial. Cuando a ti te menospreciaron, cuando a ti te rechazaron, Dios no te rechazó. Dios te trajo con un plan y un propósito. Tú no has llegado hasta donde has llegado porque tú has querido, iglesia. Has llegado porque Dios lo ha permitido, porque ha mirado lo que el hombre no mira. Ha mirado el corazón tuyo dentro de ti. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo ministra. Qué hermoso, iglesia, cuando tú dejas que el Espíritu Santo abra a través de tus vidas, y que dejes que Él sea y esté obrando y sanando esa área que tal vez desde tu niñez tú traes diciendo: es que yo no sirvo para nada, es que a mí menosprecian. ¿Sabes por qué tú sientes ese menosprecio? Porque desde tu niñez tal vez fuiste menospreciado. Tal vez desde tu niñez fuiste rechazado. Tal vez desde el vientre de tu madre fuiste rechazado. Porque tal vez tu madre te quiso abortar, pero Dios no permitió que te abortara, porque desde el vientre de tu madre te escogió para hacer algo glorioso. Qué tremendo, iglesia. Eso ministraba el Señor a mi vida, y me decía a través, y yo venía orando y llorando en el carro: dile a mi iglesia que para mí es algo especial. Dile a mi iglesia que yo lo escogí aún desde el vientre de su madre. Si yo no permití que muriera en el vientre, es porque yo lo escogí desde antes. Desde antes te escogió el Señor. No somos cualquier cosa. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es. Tal vez David, quiero que me acompañes al libro de Samuel, capítulo 16. David no era vil, pero era menospreciado. Si tú lees la historia de David, cuando dice que Samuel va a la casa de Isaí, el padre de David, yo pienso que primero pasaron los más fuertes. Pasaron los que tienen cuerpo de guerrero. Pasaron los que estaban bien para ir a la guerra. Y al último dejaron aquel que iba a ser ungido por Dios. Dijo: sí, allá tengo un hijo que anda cuidando las ovejas, que anda en el campo.
Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 16 del 1 al 13. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que debes de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dice el 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: especifica tu venida. Y respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venir conmigo al sacrificio. Y santificado dice, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Pero ahí todavía no aparecía David. ¿Dónde estaba David? Aquel que no fue santificado, que no fue invitado, fue a que Jehová miró con agrado. Fue al que Jehová dijo: este lo quiero yo. Aquel que está hasta en un rincón. Yo no sé cómo fue tu niñez, pero Dios sí la conoció. Y tal vez por esa niñez que tú viviste, fuiste la persona cuando creciste, cometiste muchos errores, tal vez por el dolor y el rechazo que tú llevaste. Pero fue necesario sentir ese rechazo para entender el amor del Padre, para entender ese amor que nunca falla y que nunca rechaza, que es el amor de Dios. Luego dice más para abajo: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Fíjate lo que dijo Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Él hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Qué triste que a un padre se le haya olvidado que tenía otro hijo. Qué triste. Y muchas veces en la familia siempre ha de haber un preferido y un rechazado. Qué triste. Cuando no conocemos de Dios, esa es la vida. Y fíjate lo que dice más abajo. Entonces llamó a Isaí en el 11 y dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos los hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. David se levantó y luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué tremendo. Y dice que desde aquel día que fue ungido, el Espíritu de Dios no se apartó de él. El Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y tal vez este día el Señor era muy personal conmigo en hablarme mi vida.
Yo soy la menor de mis hermanos. Y soy la que sirve al Señor casi de todos mis hermanos. Y tal vez tú eres la persona que Dios escogió porque tus hermanos no sirven al Señor. Pero Dios te escogió con un plan y un propósito. Tal vez mucho tiempo tú te sentiste rechazado o rechazada. Pero el Señor no te rechazó, sino que te agarró con amor y misericordia y te trajo a sus brazos para que le conocieras el amor del Padre y conocieras que Dios es todo y en todo. Y que sin Dios no somos nada. Tal vez un día tú te has preguntado por qué yo viví esa vida de menosprecio, por qué yo viví una vida vil en el mundo, por qué yo fui así. Dios permitió con un propósito para que vieras el amor del Padre para con tu vida. Que no hemos muerto, que no hemos caído a tierra, porque Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Cuando el Espíritu de Dios abra tu corazón, ministra tu vida y te enseña que hay corazones que se sienten menospreciados, que hay corazones que aún en el ministerio sienten menosprecio, que aún sienten que no son capaces de llevar a cabo lo que Dios les ha llamado. Y te voy a decir una cosa: tal vez en un momento de mi vida yo me sentí menospreciada por muchas críticas, por muchas cosas que se dieron a mi persona. Pero una cosa sí aprendí: a ir de rodillas. Y el Señor me dijo: ellos no miran lo que yo miro. Yo miro tu corazón, un corazón de siervo. Y el corazón de siervo solamente lo mira aquel que te llamó y te escogió desde el vientre de su madre. Y ministraba el Señor mi corazón. Y me decía: no importa lo que digan, lo que miren con sus ojos, porque yo miro y escudriño lo más profundo del hombre, que es el corazón. Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones. David tal vez no era la talla que Samuel quería para un rey de Israel ante sus ojos de él, pero para Dios David era ese hombre conforme al corazón de él, que iba a salir al frente cuando hubiera una necesidad. ¿Sabías? ¿Quién fue de todos los de Israel esos guerreros que enfrentó a Goliat sino David? ¿Cuánto tiempo Goliat rondeó al pueblo de Israel y ninguno fue capaz de enfrentarse por miedo? Aún el rey Saúl le tenía miedo a ese gigante. Pero hubo alguien que fue ungido, que fue escogido, que se paró y dijo: tú has venido a provocar al ejército del Dios vivo. Y cuando tú miras que eres llamado, tú te paras al frente y dices: no más, no más. Solamente David, con el poder de Dios, pudo enfrentar a ese gigante. Y no nada más enfrentarlo, matarlo, tomar la cabeza y decirle: ese es el Dios a que yo sirvo, al Dios Jehová de los ejércitos. El Dios de Israel me ha dado y me ha entregado hoy en mis manos. Y es lo que debes entender, iglesia, que si ya fuiste menospreciado, ya no sigas en eso. Si fuiste vil, ya no sigas en lo vil. Purifícate, vive para Cristo, vive para Dios todos los días, porque Dios anda buscando hombres y mujeres, guerreros, que estén dispuestos a pararse cuando el gigante venga. No le tenga miedo ni se esconda, sino que le dé frente al problema, a la situación. Hay gente que huye si Dios nos escogió para algo glorioso. Y fíjate en el capítulo 17, ahí habla cuando David se enfrenta a Goliat. Y cuando va y le dice, y todavía se presenta en el campamento, sus hermanos le dicen: ¿a qué veniste? ¿Qué veniste a hacer aquí? ¿Veniste por la recompensa o qué? Y él va y dice: es que yo me voy a enfrentar a Goliat. Si tú lees el capítulo 17, léelo en tu casa porque está muy largo y vas a entender lo que te estoy predicando. Y dice que cuando va ante Saúl le dice: yo voy y me enfrento con el gigante. ¿Y qué empieza a hacer Saúl? Empieza a poner su armadura y le dice: no, Señor mío,
yo no he peleado con esto, porque tú no te puedes poner la armadura de otro. Tú te tienes que pelear con tu propia armadura. Tú tienes que ser quien eres en la guerra con Cristo, porque tú no puedes presentarte con la armadura de otro en tiempo de guerra, porque te queda muy grande. A David le quedó grande la armadura de Saúl, y que le dijo: no, Señor mío, yo en el campo, cuando un oso se presentaba, con una honda lo mataba. Agarra la onda en esta noche, hermano. Agarra la onda que Cristo te escogió y de lo vil y menospreciado te sacó, para que seas alguien especial y para que enfrentes y no seas cobarde como el pueblo de Israel, que no enfrentó. El pueblo de Israel no enfrentó y fue cobarde hasta que salió aquel que había sido menospreciado, que al padre se le había olvidado que tenía un hijo menor. Qué tremendo. Chiquito, pero con el poder del Espíritu de Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres guerreros, no de labios sino de corazón, que peleen en tiempo de guerra. No que cuando venga la guerra huyan, sino que enfrenten y digan: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién está provocando al pueblo del Dios viviente? ¿Quién está desafiando al pueblo de mi Dios? Tenemos que pararnos con el poder que Dios nos ha dado. David era el guerrero que Dios había escogido para ponerlo como rey de Israel. Podemos ver cómo David se enfrentó con aquel gigante. David tenía un corazón de siervo, porque a él aún no le importó. Le dice al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el poder de Jehová de los ejércitos. Solamente en el poder de Dios podemos vencer cualquier obstáculo. Dice Primera de Samuel 17:32. Le dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, contra este incircunciso que viene y provoca al pueblo de Israel. Imagínate que así se parara el pueblo de Dios en estos tiempos a defender la obra de Dios. Dios anda buscando esos hombres, no hombres cobardes que se dejen contaminar, sino hombres fuertes que vayan más allá de lo que miran los ojos. Dios nos ha llamado. Si somos soldados de Cristo, pongámonos la armadura cuando viene la tentación y no caigan en la droga, en el alcohol ni en el chisme. Pónganse la armadura bien puesta, porque ese es un soldado de Cristo. Ese es un soldado. A mí me da tristeza que digan: oh, yo soy un guerrero, y después los miras allá afuera. Eso es triste, porque un guerrero se pone la armadura en todo tiempo. Un guerrero se para, porque David no le tuvo miedo a Goliat. ¿Y qué es lo que enfrentas allá arriba, allá afuera? Goliates, alcohol, droga, todo lo enfrentas. Y Dios necesita hombres y mujeres que se paren como verdaderos hijos de Dios, que se paren como verdaderos guerreros y no le tengan miedo al mundo, que prediquen tiempo y fuera de tiempo, que prediquen su palabra, que tengan ese coraje para hablar lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Porque a veces decimos: tenemos carácter, pero el carácter lo usan con el hermano y no lo usan con el enemigo. David tuvo que ponerse carácter, armadura, fuerza y decir: ya estoy cansado que este venga y provoque al ejército de Israel y nadie haga nada. Se cansó. ¿Y qué le dijo? Que nadie desmaye, yo iré contra este filisteo. Hoy no se trata que diga: ay, soy guerrero. Se trata de vivir diariamente en la armadura, de vivir diariamente como siervos y siervas de Dios. Acuérdate de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te sacó y a dónde Dios te trajo. Dios nos ha llamado para grandes cosas. Dios nos ha llamado para poner su nombre de Dios en alto. Un guerrero nunca pisotea el nombre de su ejército. Un guerrero levanta bandera en nombre de su Dios, en nombre de su Dios. Y es tiempo de levantarnos, iglesia, a no seguir el juego del mundo, sino seguir la palabra de Dios como Dios manda.
a vivir verdaderamente en integridad, vivir verdaderamente como Dios manda, no a jugar al cristiano, porque recuerdas de dónde Dios te sacó. Hay gente que viene necesitado y busca ayuda y ya nada más se empieza a levantar y se empieza a enfriar, se empieza, ya no se quiere dejar de nadie. Mantente humilde, mantente humilde, porque Dios te sacó de la vida inmunda donde vivías, donde todos te despreciaron, a donde tu propia familia te dio la espalda. Pero Dios no te dio la espalda, Dios te escogió cuando más lo necesitabas, cuando más tú necesitabas que alguien te abriera una puerta, Él abrió una puerta. Así que mantente humilde, mantente humilde, porque lo que tú eres, iglesia, es por aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Es por aquel que dio lo que nadie dio por ti. Nadie. No creas que porque ya llevas 1 año, 2 años lo sabes todo. Yo llevo 21 años y sigo aprendiendo, sigo buscando, porque yo no sé todo. Cada día el Señor me va enseñando, porque esta mujer que está aquí es imperfecta y necesita buscar la perfección de Dios día tras día. Y eso es a través de la búsqueda, eso es a través de humillarme delante de su presencia. Podemos ver una mujer que fue muy rechazada, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por ese lugar, y solo por una mujer. De una mujer que no podía salir cuando todos iban a la hora de ir a agarrar agua, porque era una mujer que era rechazada por el mal testimonio que ella llevaba, porque no tuvo un marido. Dice que tuvo 5 maridos y ninguno de esos había sido su marido. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y es ahí donde Jesús vino a romper, porque la Biblia dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero Jesús vino a romper división y vino a buscar unidad. Eso es lo que hizo Jesús. Si tú quieres vivir dividido, no perteneces al reino de Dios, porque el reino de Dios no está dividido. El reino de Dios es unidad. El reino de Dios es unidad. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 4. Cuando lo tienes puedes decir amén. Dios es bueno. Esta palabra que Dios me daba hoy, me decía, nada más para que no se te olvide de dónde Dios te llamó, nada más para que no se te olvide de dónde yo te saqué, para que sigas humilde, para que sigas dependiendo de mí y no de lo que tú sabes, para que sigas dependiendo del que todo lo puede hacer perfecto. Dice la palabra de Dios, San Juan 4, 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estando ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se trataban, pero Jesús siempre habla de unidad. A Jesús le fue necesario pasar por Samaria. A Jesús le fue necesario pasar porque miró el dolor de esta mujer. Miró que esta mujer era una mujer que vivía en vergüenza, era una mujer que no podía hablar con los demás por la condición y el estado de esa mujer. Para ti, ¿cómo consideras a una mujer que tiene un hombre y luego tiene otro hombre y luego tiene otro hombre? La consideras como una cualquiera y es señalada. El mundo es lo que hace.
la señalan. ¿Y sabes qué? Tal vez yo no fui una cualquiera, no tuve un hombre y otro hombre, pero yo crecí en una familia donde mi familia fue muy señalada, porque a mi madre le gustaba el alcohol. Mi madre era de una mujer de ambiente. Entonces la gente decía: no, todos son iguales, sus hijas son iguales. Y a mí me daba mucho coraje cuando la gente decía eso, porque yo decía dentro de mí: yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como ella. Yo con el primer hombre que yo me case, con ese va a ser para toda la vida. Y yo decía: yo no lo voy a hacer, porque yo sentía un dolor dentro de mí. Que te dijeran: mira, tu madre es una cualquiera. Como hija tú sientes un dolor. Como hija que te digan: tu madre es una cualquiera, tu madre es una borracha, tu madre anda con un hombre y con otro teniendo su esposo. Tú sientes feo. Yo viví en esa vida. Y a veces yo no tenía amigas. Yo no creía en la amistad, porque yo decía: ¿para qué tener amigas si las propias amigas hablan de ti? Si las propias amigas se burlan de ti. Pero ¿sabes qué? Cuando conocí de Jesús, Jesús cambió mi corazón, quitó mi mentalidad y quitó mi vergüenza, como lo hizo con esta mujer. Porque solamente Jesús puede quitar la vergüenza, solamente Jesús puede quitar el repudio, porque hay gente que se burla y te pone un nombre que no te pertenece. Cuando yo vine a Jesús, Jesús me puso nombre nuevo. Jesús cambió mi vida. Jesús me restauró. Yo no fui lo que la gente decía, yo soy lo que Dios dice en su palabra. Y a veces hay personas que crecen esa mentalidad. Y yo decía, yo no conocía de Dios, y yo decía: yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como fulano, yo no voy a ser. Yo voy a ser diferente, porque dentro de mí había algo que yo iba a ser diferente. Y fui diferente. Gracias a Dios por la misericordia y el amor de Dios. Lo que menospreciaron, Dios lo agarró, lo tomó e hizo algo glorioso. El otro día alguien me dijo: pastora, ¿por qué usted no cuenta todo su testimonio? Le dije: va a haber un día que yo voy a contar mi testimonio completo. Va a haber un día que ustedes van a conocer quién soy, de dónde vengo y a dónde Dios me trajo. Y solamente el poder de Dios pudo quitar ese dolor, esa timidez, ese odio. Yo odiaba a mi madre. Yo no amaba a mi madre cuando yo no tenía a Dios, porque yo decía: ¿por qué es así? ¿Cuántos no han odiado a sus padres por la vida que le dieron? Pero cuando venimos a Jesús, eso se rompe. Jesús pone amor, pone perdón y dice: misericordia quiero como la tuve contigo. Y cuando yo conocí del Señor, cada momento le demostré a mi madre el amor que Jesús había derramado en mi vida. El perdón. Yo cuando me entregué a Dios, yo le dije: perdóneme porque yo no la amaba, perdóneme porque yo sentía esto contra de usted. Y eso me hizo libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. La verdad te quita, te rompe cadenas. Luego dice en San Juan 4:16, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Luego le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres se adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busquen que le adoren. Fíjate, Jesús hablando con esta mujer, diciéndole: yo quiero que seas una adoradora, yo quiero que me sirvas en verdad, que la vida que tú has llevado quedó atrás, pero tú me has conocido. Yo quiero que bebas de esa agua, de la cual saciará tu alma, de la cual no tendrás sed de lo que tú te saciabas, porque ni un marido le pudo saciar ni llenar el vacío a esa mujer.
ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, hasta que Jesús llegó y llenó el vacío de ese corazón. Porque solamente Jesucristo puede llenar el vacío. La droga no lo llena, el alcohol no lo drega, el hombre no lo llena, ni la mujer. El que lo llena se llama Jesús de Nazaret, aquel que llenó mi corazón, aquel que puso paz cuando yo no tenía paz. Ese es Jesús de Nazaret. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué pasó? Esa mujer dejó el cántaro, corrió y predicó y les dijo a los samaritanos: venid, hay un hombre que me ha dicho quién era. Venid, ese hombre me dijo y me sanó mi corazón. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida, iglesia? Hay personas que llevan 3, 4 años y se han conformado y no se acuerdan de dónde Jesús los sacó. Y se olvidan y se vuelven orgullosos y soberbios. Y el Señor quiere que vuelvas a esa humildad. El Señor quiere que vuelvas a eso. Cuando tú le conociste, a ese amor, que no te importaba el hablar y el predicar, que no te importaba el decir que había habido Jesús que había sanado tu corazón. ¿Qué pasó, iglesia? Si aquel que no te menospreció le has callado tu boca para no seguir hablando, has parado lo que Dios quiere hacer en tu vida. Has detenido tal vez por la crítica, la murmuración o lo que dijeron. Recuerda que lo que Dios ha llamado, Él lo va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aquella que Dios ha escogido no puede parar, porque Dios tiene un plan y un propósito. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Yo no sé en qué área tú le has sido malagradecido a aquel que te llamó, aquel que no te rechazó siendo imperfecto, trayendo mucho pecado. El Señor te limpió y te purificó, pero no para que siguieras una vida de conformismo, sino para que le amaras y le buscaras y le anhelaras día tras día. No te conformes, sigue buscando. Sigue buscando a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que te escogió cuando tú no eras pueblo, te hizo pueblo. Aquel que miró el dolor de tu corazón cuando nadie podía consolarlo, cuando nadie podía entrar. Solamente Él lo hizo. Tal vez tú has detenido la obra que Dios quiere hacer porque fuiste rechazado, porque alguien criticó. Tal vez tú empezabas a predicar y alguien dijo: mira, yo lo puedo hacer mejor que él. Y lo paraste y dejaste de adorar a aquel que te llamó para que fueras. Dios nos llamó siendo imperfectos para tener un corazón de siervo. El corazón de siervo escucha a su Señor. El corazón de siervo obedece a su Señor. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en tu vida, iglesia? ¿Qué ha pasado? Se te ha olvidado que solamente Él te ha amado. Se te ha olvidado que solamente Él extendió tu mano cuando nadie daba nada por ti. Se te ha olvidado que cuando más herido, herida venías, Él pudo sanarte. Es el tiempo de volver a Él. Es el tiempo que tú vengas a su reino, que tú vengas a sus pies. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que no es, deshizo lo que es. Espíritu de Dios, en esta noche yo he hablado tu palabra, Señor.
Seas tú haciendo la obra, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Yo no conozco el corazón de tu pueblo. Yo no conozco la situación en la que ellos se han encontrado, Padre. Pero en esta noche, Padre glorioso, tú seas sanando, tú seas restaurando, tú seas levantando, Padre. No importa que el hombre te haya menospreciado. Tal vez tú dices: a mí no me toman en cuenta, me pasan por alto. Pero el Señor no te pasa por alto. El Señor sí toma en cuenta tu vida. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu vida. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dile: yo solo sé, Yo solo sé que yo soy su hijo, que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo